enhorabuena, pero además veo que ustedes pasaron también por su proceso de enfrentamiento con la banca, ¿no? Y tienen algunos exiliados en Miami para variar. Tengo en la mente algunos apellidos que no sé si merece la pena citar. Este mundo está loco, Walter. Mientras hay plata para salvar a los banqueros, no hay plata para salvar la casa de la familia, ¿no? Es porque todo lo domina el gran capital y sobre todo el capital financiero. Toda la política económica. ¿Cómo fue esa batalla? Yo se la puedo demostrar. Sí. Es en función del gran capital y sobre todo el capital financiero. Le pongo un ejemplo. Cuando llegamos al gobierno, había tasas de interés de 22-25% en dólares, remuneración de capital. Eso era técnico, libre mercado, nadie tenía que hacer nada. Pero si usted aumentaba $5 al salario básico, es decir, la remuneración al trabajo humano, eso es populismo, pura ideología, pura relación de poder favorable al gran capital, ¿no? Todo eso ha ido cambiando y eso nos ha mantenido un enfrentamiento permanente con el capital financiero, ¿no? La banca y en general el sistema financiero que se acostumbró a dominar este país, hasta el punto que nos quebraron en el 99, ¿sabes lo que hicieron? Para salvar a la banca. El 99 fue sensacional. Pero algo ¿Puede increíble. Contárnoslo en detalle? Pero es que es algo increíble. Congelaron los depósitos en marzo del 99. El gobierno más neoliberal, o sea, pregonaba el neoliberalismo, el mercado, los derechos de propiedad, y es la mayor incautación de propiedad privada de la historia de este país. Se congelaron por lo menos 3.000... Un feriado bancario era el eufemismo. O sea, por 3 o 4 días tuvieron cerrada la banca y luego impidieron a los ciudadanos retirar sus depósitos. Aquí hubo gente que se suicidaba porque no podía sacar su platita para ir al médico. 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país por eso. El Ecuador no era un país de gran migración. Yo me acuerdo cuando estudiaba a inicio de los 90 en Bélgica y hubo la gran crisis peruana. Vaina. Sí, y veía con tanto dolor que llegaban hermanos peruanos en condiciones absolutamente precarias, en condiciones de absoluta vulnerabilidad. Y me decía a mí mismo, ojalá nunca le pase esto a mi país. Y menos de 10 años después le pasaba y mucho peor. 2 millones de ecuatorianos salieron en 3, 4 años, sobre todo a España porque no necesitábamos visa por el mismo idioma, etcétera. Luego se pusieron visa. Pero bueno, ¿qué hicieron para financiar a los bancos con la plata de los ecuatorianos? Además de los préstamos que nunca recuperó el Estado, etcétera, congelaron los depósitos. Pero en esa época teníamos la moneda nacional, sucre. Eso es lo que expliqué en el enlace. Cuando congelaron los depósitos, los congelaron a 10.000 sucres dólares. Para poner un ejemplo. 10.000 sucres por dólar. Sí, aproximadamente, un poquito más. Pero eso quiere decir que si usted tenía 1 millón de sucres, tenía $100 en su cuenta. Un año después, o casi un año después, le empiezan a devolver esa plata ya en dólares, porque ya se había impuesto la dolarización, una estupidez a nivel macroeconómico. No se había impuesto la dolarización, pero le devolvieron su plata a 25.000 sucres dólares. Es decir, ese millón de sucres, que antes era $100, se convirtió en $40. $60 se le quedó a la banca. Y así los ciudadanos comunes y corrientes financiamos con miles de millones de dólares la irresponsabilidad de los banqueros. Y para que vea la impunidad, porque así son nuestros países, sobre todo cuando eran dominados por las élites, por los gobiernos entreguistas. El problema básico de esa crisis fue la unión incestuosa entre poder económico, poder mediático y poder político. Prepararon todas las leyes para beneficiar a los bancos. Por ejemplo, la garantía de depósitos, la ley AED, que decía básicamente, quiebren que el Estado paga. Un día después de ser publicada en el registro oficial de esa ley, entregan el banco más grande del sistema, Filanbanco, al Estado. Por ejemplo, la Constitución del 98, la Constitución neoliberal, ya era prohibido en nuestro país al Banco Central dar crédito, rescate, vía crediticia a la banca privada. Eso ya estaba en la ley. Recoge ese principio ya la Constitución, se lo pone a nivel constitucional, pero en la transitoria 42ª se dice, pero para los próximos 2 años se puede permitir el crédito, porque sabían que se venía la quiebra bancaria y querían pasarle la factura al Estado y por medio del Estado... Además lo incrustan a la medida en la Constitución. Pero para darle un ejemplo del nivel de impunidad y descaro, ¿no? Pese a ese desastre económico y social ocasionado por la banca, apenas 3 años después, 3, 4 años después, 2003, llega Lucio Gutiérrez con un discurso de izquierda, ¿no? Apoyado por los indígenas, etcétera, a la presidencia. Y lo primero que hace es poner de ministro de Economía un banquero, uno de los banqueros más conspicuos del país. Nunca se cobraban las deudas de los banqueros, hasta que llegamos nosotros, y por ejemplo el grupo más grande, Isaías, que eran los mayores deudores, les incautamos cerca de 200 empresas por la deuda que tenían con el Estado. Los Isaías están viviendo en Miami y pese a que pedimos su extradición, Estados Unidos no los envía al Ecuador.
Entre esas 200 empresas, 2 canales de televisión, ¿no? Por eso hablan de atentado a la libertad de expresión. O sea, prefieren que estén para ciertos grupos privados esos canales en manos de banqueros prófugos que estén en manos del Estado, para que vea el entreguismo de nuestras élites. Y seguimos luchando día a día contra los abusos, los excesos del sistema financiero y básicamente la banca.